Vale, bueno, pues nada, comenzamos donde lo habíamos dejado el último día, que estábamos, bueno, en el factor vehículo, estábamos dentro de los dispositivos de seguridad, estábamos todavía con la seguridad activa, que ya no nos queda mucho por ver. Vimos ayer los neumáticos, vimos los frenos y teníamos que ver la suspensión, ¿vale? Bueno, la suspensión, lógicamente, también es un sistema de seguridad activa porque evita accidentes, puesto que el sistema de suspensión sirve para dos cosas. Primero, para que vayamos cómodos en el vehículo, ¿vale? Para que las irregularidades del terreno, los resaltos, los baches y demás no se transmitan directamente al interior del vehículo. Y luego también la parte de seguridad activa, bueno, pues hace que las ruedas vayan siempre tocando el suelo, ¿vale? Una amortiguación en malas condiciones, pues rebota, ¿vale? Y como os comenté ayer, bueno, pues el hecho de que la rueda rebote y pierda adherencia con el suelo, bueno, pues lógicamente es algo peligroso en caso de frenadas y demás, ¿vale? Bueno, de los elementos no hay mucho que contar, ¿vale? Tenemos básicamente dos elementos. Uno son los amortiguadores, que es esta pieza que está dentro de este muelle, ¿vale? Entonces, una pieza es el muelle y otra cosa es el amortiguador. Generalmente, en muchos vehículos va el amortiguador dentro del muelle y en algunos modelos está separado, ¿vale? Pero bueno, eso como digo, no tiene importancia. Entonces los muelles sirven para que el golpe que da el coche cuando pillamos, por ejemplo, un resalto no entre al habitáculo, es decir, es por comodidad, y el amortiguador, bueno, pues lo que hace es extender el muelle, ¿vale? Daros cuenta que el muelle, al ser un muelle, pues tiene una oscilación, tiene un rebote, y lo que hace el amortiguador pues es evitar ese rebote, ¿vale? Estirar el muelle para que la rueda, como digo, no bote por encima de la carretera, ¿vale? Bueno, lo de los desgastes y averías, bueno, pues tampoco es que sea demasiado importante. Cualquier defecto, cualquier cosa rara que notemos en la suspensión de nuestro vehículo, pues lógicamente hay que llevarlo a reparar. De esto, como os digo, nos van a preguntar. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues los amortiguadores son unas piezas que, bueno, están, pues como entenderéis, en constante movimiento y, bueno, pues hay que cambiarlos, sustituirlos de vez en cuando. ¿Cuándo? Pues, a ver, depende muchísimo de las condiciones de circulación. Si voy por una carreteras en buenas condiciones, si paso por carreteras en malas condiciones y voy muy rápido, depende, como digo, de muchos factores. Pero sí que es cierto que cada X tiempo tenemos que revisar el estado de esos amortiguadores, ¿vale? Recordar siempre la respuesta correcta para todas estas cosas. El tema de lo de que diga el fabricante cada cuánto tiempo hay que cambiar los amortiguadores o hay que revisar los amortiguadores. Bueno, pues cada el tiempo que diga el fabricante. Esa respuesta, como os decía ayer, vale para todo, ¿vale? Bueno, luego también la dirección, bueno, pues otro elemento, por supuesto, de seguridad activa. Si el volante no gira, pues las ruedas no giran y tendríamos, lógicamente, muchos accidentes. Entonces, bueno, pues es el encargado de dirigir el vehículo. Aquí pasa un poco lo mismo. Nos habla un poco de avances, que bueno, son avances que ya hoy en día raro es el vehículo que no lo tenga, que es la dirección asistida, que bueno, pues la dirección asistida lo que hace es que el esfuerzo que tiene que hacer el conductor en el volante para girar las ruedas, bueno, pues es mínimo, ¿de acuerdo? Si cogemos un vehículo que no tenga dirección asistida o cogemos un vehículo estando parado el motor, intentamos girar el volante, bueno, pues la verdad es que nos va a costar muchísimo esfuerzo, ¿vale? Pues esta dirección asistida lo que hace es facilitar ese esfuerzo que hacemos, reducir el esfuerzo que tenemos que hacer para girar las ruedas, ¿vale? Y la dirección asistida progresiva, bueno, pues lo que hace es que endurece la dirección a medida que vamos aumentando la velocidad, ¿vale? Para que la sensación que tengamos no es que digas voy a 120 y va el volante que como tire un poquito de un lado, tengo un accidente, ¿vale? Pues lógicamente simplemente es por motivo de seguridad, ¿vale? Bueno, lo del mantenimiento, bueno, pues hay algunos vehículos que llevan líquido, es un sistema hidráulico este de la dirección asistida, pero hoy en día muchos vehículos esto lleva un sistema eléctrico, por lo tanto, bueno, pues en un principio no hay que hacerle nada. Fijaros que dice mantener correctamente alineada la dirección, lo que comentamos ayer del paralelo, ¿vale? De que las ruedas vayan siempre en posición paralela. Y luego, bueno, pues como dice ahí, la presión, que lo vimos ayer también, y dice evitar golpes contra los bordillos. Bueno,
evidentemente. Todo lo que sea chocar contra algo, pues lógicamente no es bueno, ¿vale? Bueno, igual, el siguiente apartado, el tema de las luces, bueno, pues fijaros que no nos habla de las luces como sistema de alumbrado, sino nos lo habla como elementos de seguridad activa. Lógicamente, si no tuviésemos luces, pues no podríamos prácticamente ni circular en determinadas circunstancias, ¿vale? Entonces, es importante el que, lógicamente, utilizarlas de la forma correcta y en el momento que tenemos que ponerlas. Yo siempre a mis alumnos les digo, en cuanto tengáis dudas de se ve bien, pero no del todo, está nublado, tal, utilizar las luces, ¿vale? Todo lo que sea que los demás nos vean mejor, pues evidentemente reduce el riesgo de sufrir un accidente, ¿vale? Hoy en día, bueno, pues muchos vehículos llevan esto que nos viene aquí abajo, las lámparas de xenón y bixenón, que bueno, pues es una luz que reduce el cansancio ocular, ¿vale? Pues lo dicen por lo menos, porque es una luz más blanca, de hecho, como dice ahí, algo azulada, que bueno, pues se ve todo mucho más nítido, ¿de acuerdo? Tú pones un vehículo con faros halógenos de toda la vida y pones un vehículo con estas luces y lógicamente la visibilidad que tienes es mucho mejor, ¿vale? O sea que no cabe duda que evidentemente viene bien estos avances, ¿vale? Bueno, y luego tenemos por último los otros sistemas que, bueno, pues tenemos que estos hoy en día también lo llevan todos los vehículos. Tenemos el ESP, que, bueno, pues es un sistema que sirve para corregir dentro de unos límites el error del conductor. Os explico. Un conductor cuando entra en una curva puede cometer muchos errores, pero son dos errores. Uno, que entre muy rápido o que entre muy rápido y clave demasiado el freno. Entonces, bueno, pues esas dos acciones, una aceleración muy brusca o una frenada muy brusca, puede hacer que la rueda pierda la adherencia en una curva. Entonces, bueno, pues este sistema, el control electrónico de estabilidad, lo que hace es que, como dice ahí, detecta qué rueda está derrapando y lo que hace es corrige dentro de sus posibilidades ese error del conductor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si el vehículo tiende a irse hacia afuera, que sería como pone aquí un subviraje, es decir, gira el vehículo menos de lo que tiene que girar, bueno, pues detecta cuál es el problema y lo corrige. Y si es un sobreviraje, que en ese caso el vehículo se nos cierra en la curva, que lo vais a ver aquí, ¿veis? Ahí se tiende a cerrarse, bueno, pues hace exactamente lo mismo, corrige ese fallo, ¿vale? Explicado así muy escuetamente para que un poco entendáis para qué sirve. Entonces, como os digo, este sistema tiene un límite. Lógicamente, si llegamos a una curva de 80 y entras a 180, pues con mucho ESP que tenga el vehículo, pues podemos tener un accidente. Pero sí que es cierto que en pequeños errores, pues nos los puede corregir, ¿vale? Bueno, el control de tracción, que también lo llevan hoy en día prácticamente todos los vehículos, bueno, pues sirve básicamente para lo que estáis viendo ahí, para evitar que las ruedas derrapen cuando nosotros estamos saliendo y la adherencia no es buena. Aquí nos pone un ejemplo, bueno, pues de hielo, de lluvia, de nieve y demás. Entonces este sistema lo que hace es que detecta que las ruedas están girando más rápido de lo que se está desplazando el vehículo, lo que le informa al vehículo que están derrapando las ruedas y lo que hace es que le quita fuerza a las ruedas para que consigamos que agarren mejor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto es el control de tracción, que bueno, pues ese nombre ya depende de el vehículo que tengáis, depende si es un vehículo japonés, si es coreano, si es alemán, pues esas iniciales pues lógicamente cambian bastante, ¿vale? Y luego finalmente tenemos el limitador de velocidad, que este es el más básico, luego en los sistemas ADAS veremos los otros más avanzados, que el regulador de velocidad, pues lo veis aquí que está conectado, regulador 120 km por hora. Bueno, pues es un sistema que una de dos, o te avisa cuando te estás pasando de esa velocidad o directamente no te permite pasar de esa velocidad. Tú te lo conectas, aceleras y ya, bueno, pues llega un momento que ya no puedes ir más rápido. Como dice, fijaros que dice, otros mantienen automáticamente la velocidad en torno al criterio deseado sin que el conductor deba presionar el acelerador. Bueno, pues eso es lo que se llama el control de velocidad de crucero, ¿vale? Tú le marcas la velocidad, sueltas el acelerador y te mantiene todo el tiempo esa velocidad, ni baja ni sube. Y luego, bueno, pues hay, como dice ahí, algunos sistemas, que esto ya es un sistema ADAS que veremos en ese apartado que os digo, que además nos mantiene la distancia de seguridad con el vehículo. Esto me imagino que algunos
lo habréis visto alguna vez y la verdad es que, sobre todo para viajes largos, está muy bien, ¿vale? Ahí en la autoescuela lo ponemos, lo usamos de vez en cuando, aunque en el examen lógicamente no sirve y está chulo porque, bueno, pues un despiste de que el delante frena y no estás atento, pues lógicamente el vehículo te mantiene la distancia y evita muchos accidentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues son sistemas avanzados que, bueno, pues lógicamente viene bien que lo tengan nuestros vehículos, ¿vale? Bueno, más o menos hasta aquí lo de la seguridad activa, más o menos bien, todo claro, no hay dudas. Vale, perfecto. Vale, pues vamos con el siguiente apartado. Insisto, estoy reduciendo todo lo que puedo para que lo veamos todo. Vamos con el siguiente apartado, que serían los elementos de seguridad pasiva. Recordar que sistemas de seguridad pasiva son los sistemas que nos protegen en caso de tener un accidente, ¿vale? Activa evita accidentes, pasiva nos protege, ¿vale? Insisto mucho en eso porque lo pueden preguntar. Bueno, lo primero que tenemos aquí es lo del chasis y la carrocería. El chasis de un vehículo, bueno, pues es lo que veis ahora mismo en la imagen, es, por así decirlo, el esqueleto del vehículo. Y la carrocería, bueno, pues sería todo lo que va encima, ¿vale? Pues el techo, las puertas, el capó, las aletas y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues lógicamente este elemento sirve para protegernos sobre todo en caso de accidentes. Hoy en día además llevan los vehículos lo que llaman el habitáculo indeformable, ¿vale? Toda esta estructura es muy resistente para que en caso de vuelco, por ejemplo, pues el techo no se hunda sobre los ocupantes, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre os digo que la gente más mayor suele decir, no, que los coches de antes eran más duros, claro, más duros por fuera, pero lo importante es que sean duros y que nos protejan por dentro, ¿vale? Entonces, podéis ver a lo mejor en un desguace un vehículo que ha volcado, que ha dado 6 vueltas laterales y te asomas y ves que no está deformado lo de dentro. Entonces, bueno, pues como digo, eso es lo realmente importante. Un vehículo que de los antiguos que pasaba, que volcaban y se aplastaba el techo, imaginaos los que iban dentro cómo acababan. Por lo tanto, bueno, pues como digo, hoy en día son, aunque parezcan más frágiles, pero lógicamente son más seguros que hace unos años, ¿vale? Bueno, tenemos luego después lo de los cristales, que bueno, los cristales también, ¿por qué son elementos de seguridad pasiva? ¿De qué nos protegen en caso de accidente? Bueno, pues nos protegen en la forma de que se en la forma que se rompen. Los cristales de un turismo no es como un cristal de una luna de cristal de una tienda, de una ventana. Son cristales, como dice ahí, o bien templados, ¿vale? Los templados suelen ser los laterales, que no me preguntéis por qué se llaman templados, porque no tengo ni idea, pero lo que tienen estos cristales es que se rompen en pequeños trozos para evitar causar daños a las personas que están dentro. Esto lo habéis visto a lo mejor en alguna parada de autobús, que a veces llega algún atontado y la rompe, ¿vale? Y se hacen trocitos muy pequeños. Bueno, pues eso sirve para que el atontado que la rompa no se corte, porque si encima se corta, pues a lo mejor incluso denuncia para que le den una indemnización. Entonces, de esa forma se hacen trocitos pequeños y no cortan. Y luego tenemos el laminado, que bueno, pues generalmente el laminado son dos planchas de cristal y en medio pues hay una especie de plástico, una especie de film que lo que hace es que evita que se rompa por completo ese cristal. ¿Qué conseguimos con esto? Pues poder seguir conduciendo con normalidad. Hace unos años el cristal delantero era, bueno, hace muchos años, eran templados y ¿qué sucedía? Saltaba una chinita, te rompía el cristal y decía el cristal y se quedaba prácticamente opaco, o sea, quedaba todo como esta zona de aquí, y entonces no veías bien. De hecho, en los manuales de hace muchos años, el libro decía, si te pasa esto, tienes que darle un puñetazo al cristal, como lo corta, darle un puñetazo para hacer un agujero y poder ver, para poderte parar. Imaginaos la situación. Pues hoy en día, bueno, pues son, como digo, laminados y bueno, pues una de dos, si saltan la chinita, se agrietan un poco los cristales y poco más, ¿vale? Tiene reparación y si no se cambia. Y en este caso, que es un golpe muy brusco, y fijaros la imagen, ¿no? El pedrusco que tengo que pegar ahí, bueno, pues veis, se rompe esa zona, pero el resto sigue teniendo buena visibilidad, ¿vale? Por eso son elementos de seguridad pasiva, ¿vale? Bueno, y llegamos al elemento de seguridad pasiva estrella, que es el cinturón de seguridad, ¿vale? El cinturón de seguridad ya vimos en un tema anterior para quién es obligatorio, quién lo tiene que llevar, sistemas de retención para los menores y demás, pero en este caso simplemente nos habla de esa finalidad, para qué sirve el cinturón de seguridad y cómo nos lo tenemos que poner. Entonces, bueno, pues sirve para que nos mantengamos inmovilizados o lo más inmovilizados posible
en el asiento en caso de una deceleración muy brusca, un frenazo, una colisión y demás, ¿vale? Entonces, fijaros que estos dos ocupantes del vehículo, bueno, pues salen despedidos, uno choca contra el cristal, ese golpe, imaginaos lo que le puede suponer, y el otro choca contra el asiento delantero. De hecho, en muchos accidentes, cuando la persona que va detrás no lleva el cinturón, bueno, pues es la persona que va atrás el que aplasta a la persona que va delante, lo que llaman el efecto elefante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importantísimo el cinturón, tanto delante como detrás, ¿vale? Ahora bien, sobre cómo se debe regular, hay una pregunta que sale mucho en el examen, que es el tema de las dos cintas, ¿vale? ¿Veis esta cinta que va desde el hombro hasta la cadera? Y la otra que pasa por encima de la cintura de esta persona, ¿vale? Entonces, fijaros que dicen, la cinta torácica, que sería esta, fijaros que dice, debe pasar por la clavícula y por el centro del pecho, nunca en el hombro, ¿vale? Para que sujete mejor y demás. Hace unos años decían que en el hombro, pero bueno, ahí lo vamos a discutir de esto. Pero luego fijaros que dice la cinta abdominal y esta es la pregunta que sale en el examen, que te dice, ¿por dónde tiene que ir la cinta abdominal del cinturón de seguridad? Y claro, yo no sé por qué le han puesto cinta abdominal, porque claro, si dices cinta abdominal, pues tiene que ir por el abdomen. Bueno, pues no, fijaos que dice, tiene que estar sobre la pelvis y los huesos de la cadera, es decir, por debajo del abdomen, ¿vale? O un poco al límite del abdomen. Lógicamente no me lo voy a poner justo encima de la tripa, pero lo suyo es que vaya, como dice ahí, a los huesos de la cadera, que es donde realmente nos va a sujetar mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, tener cuidado con eso de cinta abdominal, que bueno, pues lógicamente engaña un poco. Si tiene que ir por la pelvis, pues que lo hubiesen llamado cinta pélvica y así de esa forma sería más sencillo, ¿vale? Muy importante, siempre bien ceñido al cuerpo, ¿de acuerdo? De hecho, dicen que no se debe llevar ropa muy gruesa, por ejemplo, en plumas, ¿vale? Cuando vamos conduciendo, porque daros cuenta que en ese caso, bueno, pues nuestro cuerpo se desplaza hacia adelante, tiene que llegar a tocar el cinturón cede un par de centímetros, es decir, cuando quieres sujetarte, pues al final te has chocado contra el volante, ¿vale? Entonces es importante que vaya bien pegado al cuerpo y eso evidentemente se consigue llevando ropa pues más o menos ligera, bueno, jersey, una camiseta o algo de eso, ¿vale? Y luego tenemos lo de los avances tecnológicos, que bueno, pues aquí tenemos dos cosillas. Tenemos el sistema de limitador de carga, que lo que hace es evitar, una vez que nos ha sujetado, como dice ahí, lo que hace es que alivia la presión del cinturón, ¿vale? Si no tienes este sistema, bueno, pues lo que sucede es que si tienes un accidente, al final lo que tienes es un moratón, ¿vale? Una marca del cinturón de seguridad que te ha sujetado. Pero lo malo, pues no está mal. Mejor tener esa marca que tener la cara Volkswagen, pintado. Pero bueno, es cierto que bueno, pues con este sistema lo que hace es que una vez que nos ha sujetado, bueno, pues afloja un poquito la tensión del cinturón para evitar pues ese, como dice, el latigazo y demás. Y luego lo del pretensor pirotécnico, bueno, pues fijaros que dice que es un sistema que lo que hace es que cuando detecta esa deceleración tan brusca, ese impacto contra otro objeto y demás, bueno, pues lo que hace es que tensa el cinturón de seguridad, es decir, antes del impacto tensa para que nos sujete y luego el sistema limitador de carga afloja la tensión de ese cinturón. De esa forma, pues primero nos sujeta y luego después nos alivia, ¿vale? Pero de esto igual me imagino que tampoco lo preguntarán. Muy importante, si algún día, espero que no, tenéis un accidente, bueno, pues y notáis que os ha sujetado el cinturón de seguridad, que os ha retenido, bueno, pues es conveniente que bueno, pues lo reviséis, lo llevéis a revisar, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, voy a parar un momentito, que está mi hijo otra vez diciéndome algo. Para un momento y nada, es un minuto, ¿de acuerdo? Ahora mismo vuelvo. Gracias. Vale, ya estoy aquí, perdonadme. Una cosilla, ¿me escucháis bien? Va todo bien? Es que me estaba diciendo mi hijo que está en una clase de inglés
conectado y dice que iba mal. Va bien, ¿no? Vale. Entonces era de su profe, que le va un poco mal. Vale, muchas gracias. Vale, perdonar, ¿eh? Bueno, pues seguimos con... Dime, ¿alguien tiene el micrófono conectado? Vale. Bueno, pues como digo, seguimos. Tenemos luego los sistemas de retención infantil, que de estos, a ver, que no os lo van a preguntar, pero bueno, pues fijaros que tenemos 5 grupos que, bueno, pues están valorados sobre el peso del menor y la edad, ¿vale? Esto realmente, bueno, están siempre diciendo que lo van a cambiar porque realmente la edad del menor y entre comillas el peso no importa demasiado, sobre todo es un tema, el peso un poco más, pero sobre todo de altura, ¿vale? Para que el sistema de retención que lleve ese menor, bueno, pues sea seguro porque, bueno, pues le llega a una altura adecuada y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, esto no tenéis que aprenderlo, ni mucho menos, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que es así, ¿vale? Hoy en día, bueno, pues lógicamente estos sistemas son mucho más seguros y es una pena porque no vienen fotos de estos sistemas más modernos. Aquí fijaros que, bueno, pues nos dice aquí, dice el sistema I6 incluye una fijación superior o una pata de apoyo. Bueno, no se ve muy bien, pero la pata de apoyo es esta que veis aquí, ¿vale? Esta es una silla muy moderna que se gira, ¿vale? Para cuando vas a meter el menor, pues giras, le metes y le giras otra vez hacia adelante o hacia atrás generalmente, pero con esa pata de apoyo, pues evidentemente en caso de colisión, pues va mucho más seguro porque va apoyado en el suelo y evita que se pueda volcar. Y luego los sistemas este que ven aquí, el ISOFIX, ¿vale? Bueno, pues es un sistema que, esto es una pena que no venga la foto, no sé si vais a ver aquí una cosita roja, ¿vale? Bueno, pues esto que veis aquí sería el respaldo del vehículo, esto sería el asiento y justo entre el asiento y el respaldo, los coches hoy en día llevan esta fijación, llevan un hierro, ¿vale? Y la silla se engancha directamente a ese hierro. Ese hierro va soldado al chasis del vehículo directamente, por lo tanto es un sistema muy seguro para evitar que la silla, como decimos antes, pues vuelque. Entre este sistema de retención y la pata de apoyo, pues lógicamente es casi imposible, es un asiento más del vehículo que no se mueve prácticamente nada. Cuando se ponían estas sillas con el cinturón de seguridad, pues lógicamente, bueno, pues había una oscilación y no eran tan seguras, ¿vale? Pero bueno, eso ya cuando tengáis hijos, pues ya sabréis lo que tenéis que comprar, que lo más caro es lo mejor en este caso. Bueno, vamos con el siguiente, que serían los airbags. El airbag, pues como veis ahí en la imagen, es una bolsa de aire que se infla cuando también nuestro vehículo detecta una deceleración muy brusca de velocidad. Generalmente, pues como digo, un impacto, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirven? Pues para que no choque nuestro cuerpo, alguna parte de nuestro cuerpo, con las partes más duras de nuestro vehículo. Este es el airbag que llevan todos los vehículos, ¿vale? En el volante y en el lado del acompañante, pues hoy en día prácticamente todos los vehículos llevan ese airbag, ¿vale? Pero fijaros que, bueno, pues también tenemos algunos vehículos que llevan un airbag lateral de cortina, ¿vale? Que en caso de vuelco, pues se abre ahí para evitar que te pegues con ello en la cabeza, de rodilla, bueno, hay algunos vehículos que traen un montón de airbag, lo que hace es que se hincha para evitar esas lesiones, ¿vale? Ahora bien, en el caso del airbag hay que tener sobre todo un par de precauciones. La primera es no estar muy cerca de él, ¿de acuerdo? Porque si yo me pongo muy cerca del volante, además de no poder mover bien la dirección, el problema es que cuando hay un impacto no le da tiempo al airbag a hincharse completamente y lo que nos va a hacer es que directamente nos va a dar un bofetón ese airbag. Daros cuenta, como dice ahí, que el airbag se abre a una velocidad de unos 300 kilómetros por hora. ¿Eh? Un bofetón a 300 kilómetros por hora, pues es un señor bofetón, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, fijaros que nos dice no estar nunca más cerca de 25 centímetros para darle tiempo al airbag y que la cara apoye sobre él, ¿vale? Bueno, el cinturón, ni que decir tiene, es obligatorio el cinturón, no quiere decir que con el airbag ya no tienes que llevarlo, ni mucho menos. Y luego el tema de los menores, ¿vale? Si llevamos aquí un menor, que ya sabéis que
Si tiene asientos traseros no podría ir detrás, o sea, perdón, no podría ir delante, tendría que ir detrás. Pero si la parte trasera está ocupada por menores y al cuarto menor le tenemos que poner aquí, bueno, pues tenemos que desconectar el airbag que va aquí, ¿de acuerdo? En el salpicadero. ¿Cómo se desconecta el airbag? Esto lo dijimos el otro día, pero aquí tenemos la foto. En este caso, este vehículo lo lleva, abres la puerta y ahí en el lateral, bueno, pues está esta llavecita, todos es igual, que como veis, metéis la llave de contacto ahí, giráis, lo ponéis en off y ese airbag estaría desconectado, ¿de acuerdo? Para evitar que en caso de accidente, pues este menor sufra daños, ¿vale? Y luego tenemos, bueno, pues lo del airbag para peatones, que bueno, por lo visto no ha dado muy buen resultado. Esta marca, que es Volvo, bueno, pues ha sacado este airbag que se hincha en caso de atropello a una persona y protege a esa persona en las zonas en las que habitualmente golpea la cabeza de los peatones. La idea, lógicamente, no puede ser mejor. Si a alguien le atropellas, bueno, pues tiende, una vez que le has atropellado, al salir despedido, su cabeza tiende a dar en estas dos aristas, que como digo, es una de las partes más duras del vehículo. Por lo tanto, bueno, pues que algo se infle ahí y des en la cabeza con eso, pues evidentemente mucho mejor, ¿vale? Lo que pasa es, bueno, pues es cierto que hoy en día llevan otros sistemas que son los que evitan el atropello, la frenada de emergencia. Entonces, bueno, pues muchos vehículos ya hoy en día llevan un sistema que si detectan un atropello inminente, una colisión inminente, bueno, pues ellos mismos te frenan. Lógicamente es mejor que te frenen a que te atropellen aunque tengan la almohadilla esta, ¿vale? Entonces, pues todo lo que sea para proteger, pues evidentemente viene bien, pero esto, como digo, mucho éxito no ha tenido. Vale, otro elemento que tenemos es el apoyacabezas, este elemento lo tenéis ahí en la imagen, que bueno, pues sirve sobre todo para cuando sufrimos una colisión por alcance, cuando un vehículo impacta por detrás de nosotros, nuestra cabeza tiende a irse hacia atrás y nos provoca ese latigazo cervical que decíamos antes. Entonces, bueno, pues para evitarlo, nuestra cabeza tiene que ir cerquita de ese apoyacabezas. Como dice aquí, el reposacabezas de la parte frontal del reposacabezas debe quedar a la altura de los ojos y el borde que está detrás y el límite superior de la cabeza. Bueno, pues tenemos que colocarlo de forma más o menos como lo tenéis ahí. La parte más gruesa a la altura de los ojos y la parte más alta pues a la altura de nuestra cabeza. Si este conductor, imaginaros, baja el apoyacabezas y lo deja abajo del todo, bueno, pues de poco le va a servir. Entonces, bueno, pues esto en el examen hay algún examinador que se fija mucho si compruebas o si colocas el airbag. Daros cuenta que las personas más altas lo tienen que subir y si yo soy bajito y lo llevo arriba del todo, pues no me protege correctamente, ¿vale? Y luego, muy importante, la distancia, ¿eh? Es fundamental. Fijaros que dice no llevaremos una distancia superior a 4 centímetros. Claro, si yo soy un conductor de los que me echo el asiento para atrás, pero luego para conducir bien tengo que echarme el cuerpo hacia adelante, pues claro, en caso de un impacto por detrás, pues evidentemente mi cabeza se desplaza y al final tengo esa lesión sí o sí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para evitar esto tendremos que ir más o menos cerca de ese apoyacabezas, ¿vale? Bueno, y luego tenemos, bueno, lo del equipamiento del motociclista, que es lo último de la seguridad pasiva. Y bueno, pues ya sabéis que de momento lo obligatorio únicamente es el casco, ¿de acuerdo? Casco, ¿qué nos pueden preguntar? ¿Cuál es el casco más seguro? El integral, ¿vale? El casco que nos tapa, como ese que veis en la imagen, toda la cabeza y la cara. Conveniente que los colores claros, ¿vale? El color claro dice que es más seguro, pero sobre todo porque en caso de caída se nos ve mejor. También es verdad que cuando hace calor, pues un casco claro pues hace que pases menos calor que uno negro, ¿eh? Eso es evidente, ¿vale? Bueno, lo de que esté homologado, ni que decir tiene. Y luego una cosa muy importante no es llevar casco, sino llevar el casco adecuado, ¿vale? La talla, fundamental. No todos los cascos valen para todas las personas. Entonces, bueno, pues un casco cuando te lo pones tienes que notarte, bueno, pues que te sujete, ¿no? Que realmente no te vaya demasiado holgado. Tampoco que te apriete, sobre todo en la frente, ¿vale? Que será demasiado pequeño. Entonces, es muy importante probárselo, comprobar que es el correcto. Las correas tienen que estar enganchadas siempre, ¿vale? No nos pueden sancionar si llevamos las correas de sujeción totalmente sueltas, perfectamente nos pueden multar. Y luego una cosita también muy importante es el tema de la pantalla, que sea, dice, antibao. Porque, bueno, pues
sobre todo cuando hace mucho frío fuera, tiende a empañarse mucho. Entonces, bueno, pues hay unas gamuzas que las podemos pasar para evitar que se empañen, o si ya la propia pantalla es antibao, pues evidentemente mucho, mucho mejor. Iremos, lógicamente, mucho más cómodo. Yo aquí siempre os digo que es muy importante que nos gastemos dinero en un casco bueno. Porque, bueno, pues como digo, ya no solamente que te multen, es decir, esto es lo que te va a proteger en caso de una caída. Entonces, yo siempre os digo, no tiene sentido gastarme 16, 18.000 euros en una motocicleta que es la leche y luego me voy a comprar un casco de 30 euros, ¿vale? Pues lógicamente lo suyo es llevar un casco bueno que nos proteja realmente, ¿vale? Luego, más cosas. Bueno, pues el traje o chaqueta, lógicamente el traje más seguro para conducir, pues es lo que vemos en las carreras de motos. De piel, con protecciones, como veis aquí, en la espalda, en el antebrazo, en los codos. Incluso, bueno, pues hay algunas chaquetas que son también que tienen airbag, ¿vale? Entonces, si salgo despedido de la moto, ¿vale? Bueno, pues se infla esta chaqueta y en el caso de caída, bueno, pues me protege, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto no, tampoco ha tenido mucho éxito, no mucha gente lo tiene, pero evidentemente, pues es algo bueno para las caídas. El calzado, bueno, pues igual, nos dice siempre que no hay que llevar chanclas, que tienen que ser siempre zapatos cerrados y demás. Lo mejor, lógicamente, bueno, pues son botas con un poco de tacón para que podamos llevar apoyados los estribos y podamos manejarlo y, bueno, pues que tengan protecciones para el pie. Esto luego ya, pues en urbano, pues la gente generalmente no lleva esto. Y yo lo que sí que os diría siempre que montéis en moto es llevar guantes, ¿de acuerdo? Siempre. Vayáis conduciendo o vayáis de acompañantes, de paquete, como suelo decir, los guantes son fundamentales porque inconscientemente lo primero que llega al suelo es la mano. Una caída tonta que no es mucho, pues tiendes a poner la mano en el suelo y a poquito que te hagas, pues te vas a raspar, te vas a quemar y demás. Por lo tanto, bueno, pues unos guantes buenos también vienen bien. Yo, de hecho, los pondría también obligatorios para evitar muchas lesiones, ¿vale? Bueno, hemos terminado los sistemas de seguridad pasiva. Hoy sí hemos corrido todo lo que hemos podido. ¿Alguna duda tenéis? ¿Lo tenéis todo claro? Todo claro, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a ver lo último, antes de empezar con los sistemas HADAS, que son los elementos de seguridad preventiva. Bueno, yo os decía al principio del tema que nos dicen que tenemos tres tipos de sistemas de seguridad, activa, pasiva y preventiva, pero que los importantes serán los anteriores, activa y pasiva. Porque fijaros que dice, elementos de seguridad preventiva, dice, no se pueden considerar ni activa ni pasiva, ¿vale? Dice, pero ayudan al conductor a mantener la atención o facilitan su respuesta. Bueno, pues si sirven para que yo esté pendiente, esté alerta y demás, pues al final, si rascamos un poco, pues nos damos cuenta que evitan accidentes. Serían elementos de seguridad activa, aunque nosotros no tengamos que accionarlos, ¿vale? Entonces, fijaros que dice, por ejemplo, la climatización del habitáculo. Bueno, pues dijimos que conducir con mucho calor, bueno, pues aumenta el riesgo de sufrir un accidente. Llevar una buena climatización, con esos entre 20 y 23 grados que decíamos ayer, pues es lo correcto y vamos a ir mucho mejor. Luego dice el confort y la ergonomía. Bueno, pues ir cómodos, lógicamente, hace que nosotros reduzcamos el riesgo de accidente porque ir incómodos puede provocar cansancio, somnolencia y demás, como vimos también hace poco. Y la ergonomía, bueno, pues es lo que se hace, la ciencia que hace que la máquina se adapte a nosotros y no nosotros a ella, ¿vale? Entonces, como os cuento muchas veces, pues tú coges un coche que tiene, yo qué sé, 30 años y el asiento se mueve para adelante y para atrás, ya está. Y lo demás está ahí y tú tienes que cogerlo como te diga el coche. Sin embargo, bueno, pues hoy en día el asiento se sube, se baja, para arriba, para abajo, el volante le puedo sacar, le puedo meter, le puedo subir. Es decir, nosotros no tenemos que adaptarnos al coche, sino que adaptamos el coche a nosotros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, evidentemente, pues son sistemas para facilitar la conducción diaria. ¿Vale? Y luego, bueno, dice los elementos que proporcionan visibilidad, bueno, pues retrovisores, cristales, limpiaparabrisas, limpialunetas, bueno, pues al final, lógicamente, son elementos que sirven para evitar que tengamos accidentes, ¿vale? Sobre esto, una pregunta que vamos a verlo a continuación también, bueno, pues nos habla del limpiaparabrisas. Fijaros que una pregunta es que a qué velocidad lo tenemos que utilizar. Entonces, bueno, pues como dice aquí, lo utilizaremos siempre a la velocidad más lenta
posible, ¿vale? Dentro de que tengamos buena visibilidad, pues como digo siempre, que el limpia no vaya ahí limpiando ahí muy rápido que nos pueda hasta molestar. Os digo lo mismo, hoy en día, bueno, pues muchísimos vehículos vienen ya con el limpia automático, le pones en esa posición, llueve mucho, limpia rápido, llueve poco, limpia menos, no llueve, no se mueve y ya lógicamente es muchísimo más cómodo. ¿De acuerdo? Pero bueno, como digo, esto tampoco es que sea demasiado importante, ¿vale? Bueno, y luego después tenemos, como os decía, los sistemas HADAS. Vale, bueno, vamos a ver, que esto, insisto, es muy importante. A ver, comentamos que, bueno, pues los sistemas HADAS son unos sistemas que ayudan al conductor, por supuesto, a no tener accidentes. Básicamente son para eso. Algunos son también un poco de comodidad, algunos ni una cosa ni otra, ¿vale? Sobre todo para el consumo y demás, como el Start-Stop. Pero como digo, bueno, pues son sistemas que cada vez van avanzando más. Hoy tenemos estos y unos cuantos más que veremos ahora, que tenemos aquí esta lista bastante completa, ¿vale? Fijaros, ahí tenemos un montón de sistemas más. Y bueno, pues esto, como digo, pues poco a poco va avanzando. Cada vez pues hay más sistemas, ¿vale? Entonces, hay algunos que en el examen no se pueden utilizar, hay otros que ya sí, ya desde hace unos años los sensores de estacionamiento, la cámara de visión trasera y demás sí se puede utilizar, pero hay otros que, lógicamente, si nuestro vehículo lo tuviese, no se podrían utilizar. Por ejemplo, veremos ahora el avisador de ángulo muerto, el que te dice que ahí tienes el ángulo muerto un vehículo, ten cuidado, pues eso en el examen no se podría utilizar si el vehículo lo llevase, ¿vale? Pero esto, como digo, en un principio nos importa bien poquito. Entonces, bueno, pues empezamos con lo primero que tenemos aquí, que sería el AEBS. No debéis confundir el AEBS con el ABS, ¿vale? El ABS, que es lo que vimos ayer, era el sistema antibloqueo de frenos. Entonces, fijaros que el AEBS dice, bueno, no lo digo en inglés porque no tengo ni idea, Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia. Y dice, sistema capaz de detectar automáticamente una colisión frontal inminente, tanto en urbano como en interurbano, y activar el sistema de frenado para desacelerarlo a fin de evitar o mitigar la colisión actuando de dos formas. Primero, aviso o frenando, ¿vale? Bueno, pues esto, por ejemplo, en el coche de la autoescuela en el que llevo yo, bueno, nosotros creo que también, lo tenemos, ¿no? Y bueno, pues el otro día, además, justo donde el Mercadona aquí, el Mercadona nuevo este de Coslada, bueno, pues mi alumno venía ahí súper rápido, estaban los coches detenidos en la violeta, y digo, me voy a callar, me voy a callar. Y de repente un pitido, ¿no? Y bueno, ya llegó un momento que el coche frenó. Entonces, bueno, pues primero te avisa, te dice, oye, cuidado, que están ahí detenidos. Te avisa a lo mejor un poco tarde, ¿no? Pero bueno, te avisa. Y bueno, pues si ve que no actúas, pues él actúa, ¿vale? Él clava el freno y evita pues esa colisión. Esto ni que decir tiene que si esto se activa en el examen práctico, pues hasta luego, ¿vale? Lógicamente será un motivo de suspenso, lo mismo que si te frena el profesor. Este sistema actúa en el último momento. Entonces, claro, si tiene que actuar este sistema es que tú no has actuado y no lo has hecho correctamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues es un sistema, evidentemente, que evita muchísimos accidentes, ¿vale? Bueno, luego tenemos otro, lo de la ayuda a salida en pendiente, que esto es un poco la asignatura pendiente de mucha gente, ¿no? Mucha gente dice, oh, es que yo en las cuestas para salir me cuesta un montón, es muy difícil y tal. Bueno, pues esto, por supuesto, pues hay que practicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en la autoescuela lo vais a practicar, iremos a las conejeras, a no sé dónde, a pendientes para salir y evitar que el vehículo se nos vaya para atrás o se nos cale. Pero tenemos este sistema que lo que hace es que nos ayuda a salir. Este sistema que veis ahí, ese que veis en la imagen, que pone auto hold, bueno, pues esto se conecta y una vez que lo hemos conectado, pues el vehículo permanece inmovilizado, ¿vale? Pones primera, aceleras, va levantando el embrague y cuando detecta que el vehículo empieza a andar, bueno, pues lo que hace es que se suelta el freno y el vehículo ya va hacia adelante, ¿vale? Algo súper cómodo, algo buenísimo. Este es este sistema. Pero hay otro sistema que lo que hace es que él solo te mantiene inmovilizado el vehículo durante 3 segundos. Entonces, en esos 3 segundos tú tienes tiempo para acelerar, levantar un poquito el embrague, pero si no lo levantas en esos 3 segundos, pues el coche se va para atrás, ¿de acuerdo? Entonces,
es un poco más avanzado este sistema, que es el que tengo yo en mi coche, y bueno, pues lógicamente está detenido mucho más tiempo. Yo, si dieseis clase conmigo, pues imagino como el resto de los profes, pues lo que hacemos es que os enseñamos con esto y sin esto. Yo lo llevo desconectado siempre y bueno, un día lo usamos, pero es interesante que sepáis mover el vehículo sin este sistema, porque lógicamente a lo mejor luego te compras un vehículo que no tiene, ¿vale? Así que bueno, pues por eso es mejor aprender sin ello, aunque hay que saber cómo funciona, ¿vale? Bueno, tenemos luego después el Start-Stop, que bueno, pues como dice, es un sistema que apaga el motor cuando está a ralentí y luego, bueno, pues dice, lo vuelve a encender cuando se pisa el embrague. Bueno, depende del que sea. Entonces, bueno, pues esto sirve básicamente para no contaminar y para no consumir combustible. Entonces, yo llego a un semáforo, pongo punto muerto, ¿vale? Y el motor se para, ¿vale? Es cierto que uno de los coches que tenemos, cuando pisas el embrague, arranca solo, ¿vale? Pero hay otro que, el que llevo yo, que cuando detecta que el vehículo delante se mueve, se arranca solo también, ¿vale? Para decir, oye, que nos vamos, que ese vehículo ha avanzado. O el Hyundai, por ejemplo, pues hay un pitido, pone el vehículo delantero avanza, para que digas, uy, que se va, ¿vale? Por si estás despistado. Entonces, bueno, pues como digo, todo el tiempo que el motor esté parado, lógicamente no estamos consumiendo combustible y no estamos contaminando, ¿vale? Bueno, después tenemos el alumbrado y el limpia parabrisas. Bueno, pues fijaros que dice, ambos sistemas se activan cuando un sensor detecta disminución de visibilidad o presencia de lluvia, ¿vale? Bueno, pues estos son los sensores que tenemos aquí, de lluvia y de iluminación. Entonces, bueno, pues son los que hacen que se enciendan las luces de forma automática o, como decíamos hace un momento, los limpias se pongan a funcionar. Este sistema, bueno, pues os digo lo mismo, cuando entras en un túnel se enciende automáticamente. En el examen práctico, si entramos en un túnel y no ponemos las luces, es una falta, ¿vale? Si lo llevamos automático y se encienden solas, pues lógicamente es una ventaja. Lo de limpia parabrisas, pues os digo también lo mismo. Imaginaos que durante vuestras clases prácticas no llueve ni un solo día, nada, cero, no ha llovido ni una gota y justo el día del examen llueve. Pues lógicamente, si no está en automático, no tiene esa posición de automático, pues ¿qué sucede? Estás ahí pendiente del examen, lloviendo, ahora pongo limpio, ahora le quito, que no lo he usado, que no sé muy bien cómo se maneja, mientras que si lo tienes en automático, pues la verdad es que es muy cómodo, ¿de acuerdo? Y ya aquí viene la cuña publicitaria de nosotros tenemos el sistema automático para que sea más cómodo, ¿vale? Bueno, tenemos el siguiente, la alerta de tráfico cruzado, que bueno, pues esto es un poco lo que veis en la imagen. Detecta que este vehículo amarillo se está acercando a nosotros y fijaros que dice y si el tiempo estimado de conexión entre ambos es de 2 a 3,5 segundos, bueno, pues lo que hace es que avisa, ¿vale? Hay un pitido para decirnos que por ahí viene algo e incluso lo que hacen en algunos vehículos es que se frena, ¿de acuerdo? Si tú no frenas, pues el vehículo te frena para evitar esa colisión. Sobre todo para la gente que tiene costumbre de estacionar hacia adelante, ¿vale? Sobre todo en batería, en un ombligo como estos, bueno, pues viene muy bien porque, bueno, pues cuando estacionas hacia adelante la visibilidad es muy reducida a la hora de salir, por lo tanto, pues evidentemente evitan muchos accidentes, ¿vale? Bueno, otro sistema que hoy en día esto lo traen ya muchísimos, creo que ya además ya es obligatorio que lo lleven los vehículos, bueno, pues son las cámaras, ¿vale? Aquí tenemos, en la primera imagen teníamos la cámara de marcha atrás, que bueno, pues lo habéis visto también muchas veces ya, que bueno, pues cuando ponemos marcha atrás se enciende la cámara en la pantalla del vehículo y bueno, pues vemos claramente lo que tenemos en la parte, perdón, en la parte trasera, ¿vale? Entonces, bueno, pues me voy aproximando a ese vehículo, cuando llego a la línea roja es un poco el límite y bueno, pues evitamos colisionar contra él. Pues de cara al examen, imaginaros la ventaja que es esto. Y luego tenemos la cámara 360 grados, que sería esto que veis ahí, que lo que nos marca es una imagen, ¿vale? No es una imagen real, ¿vale? Es una imagen superpuesta que nos dice si tenemos algo alrededor de nuestro vehículo, ¿vale? Y pues si tenemos ahí algo, pues lo detecta, nos avisa con los sensores que tenga también, con pitidos, para evitar que nos choquemos contra ello, ¿vale? Y aquí también nos habla de los sensores de aparcamiento, que bueno, pues como sabéis también, hoy en día muchos vehículos llevan por lo menos el trasero, que bueno, pues empieza a pitar, pi, 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 para decirnos que estamos a punto de chocarnos contra algo. ¿De acuerdo? Pues esto igual, para el examen, pues es una ventaja, porque esto ya sí lo permiten utilizar, ¿vale? Tenemos también el detector de fatiga. Bueno, esto
A ver, bueno, está bien, ¿no? Pero tampoco es que sea algo que sea la leche. Porque, bueno, pues lo que hace este sistema es que, por así decirlo, bueno, pues va analizando tu conducta cuando vas conduciendo y si durante X tiempo no cambias mucho tu forma de conducir, es decir, es constante, no has cambiado de marcha, no has frenado, no has acelerado, no has soltado el acelerador, tal, no sé qué, pues te sale en la pantalla un mensaje como este o parecido: fatiga detectada, un cafelito, no sé qué, toma un descanso. Esto, lógicamente, salta si acaso en una autopista. Visualmente se me ha encendido una vez en un viaje muy largo y bueno, pues se enciende ahí y ya está. Entonces, bueno, pues simplemente te dice eso, que igual estás un poquito cansado, pues que vayas a hacer una paradita para descansar, ¿vale? Bueno, no os he preguntado, me he liado a hablar, no os he preguntado si todo claro. ¿Todo claro hasta aquí? Vale, genial, perfecto. Vale, pues tenemos luego después en el siguiente el aviso de frenada, otro sistema muy bueno. Y fijaros que dice, aviso de frenada de emergencia. Dice, ayuda a los conductores a detectar cuando el vehículo que circula delante está realizando una frenada de emergencia, mitigando el efecto de la colisión por alcance y demás. Dice, el aviso de frenada de emergencia consiste en un rápido parpadeo de la luz de freno cuando se aplican los frenos de manera más potente y rápida ante una situación de emergencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente lo que hace nuestro sistema es avisar al de detrás, ¿vale? Entonces, bueno, pues sabéis que muchos conductores, cuando van en una autopista, de repente está todo en una retención y demás, bueno, pues muchos conductores optan por poner la señal de emergencia, ¿vale? Para decir, oye, que estamos detenidos y demás. Bueno, pues con este sistema, a ver, no es que no sea necesario, pero lógicamente, bueno, pues no tienes que estar pendiente de poner la señal de emergencia. Al clavar el freno, pues rápidamente nuestras luces de freno se hacen intermitentes, ¿de acuerdo? Para llamar la atención más a los conductores que vienen detrás, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son los primeros sistemas que son, por así decirlo, un poco los más habituales, ¿vale? Ahora bien, empezamos con los siguientes. Bueno, fijaros que tenemos unos cuantos sistemas nuevos, ¿vale? Más novedosos, algunos muy habituales, otros menos, ¿vale? Pero sobre todo, fijaros que nos habla aquí de los exámenes. Dice, existen otros sistemas que ya incorporan muchos vehículos de serie, algunos de los cuales no podrán admitirse en las pruebas del control de actitudes y comportamientos, que sería en los exámenes. Dice en caso de que no puedan ser desactivados. Por ejemplo, cuando no se podía utilizar los sensores de estacionamiento, yo uno de los coches que cogimos, el Golf, venía de serie y lo podías desconectar, pero era un rollo, cada vez que tal había que darle al botón y demás. Entonces hubo que desconectarlo de fábrica, ¿vale? Y una vez que nos han dejado utilizarlo, pues lo hemos vuelto a conectar, ¿vale? Pero como digo, si no se puede desconectar, pues no podrías examinar con ello, ¿vale? Y luego dice, no obstante, serán visibles todos los sistemas que no afecten a la conducción, como por ejemplo el eCall, bueno, que ahora lo veremos, que es un sistema que en caso de accidente podemos avisar directamente a los servicios de emergencias. Esto que veis ahí, el telefonito de socorro, pues a eso se refiere. Esto, por supuesto, por seguridad, se puede utilizar, ¿vale? Bueno, pues empezamos con el primero, este display que, bueno, me imagino que algunos lo tendréis en casa, bueno, en casa no, en el coche de vuestra casa, que bueno, pues es una pantallita que sale una especie de holograma, ¿vale? Justamente encima del volante, esto lo veis ahí es el volante, y bueno, pues nos da cierta información. ¿Para qué sirve esto? Pues para no tener que bajar la vista a ver esa información en otra parte del vehículo, que es un poco más abajo, pero bueno, lógicamente está bien. Porque es una pantallita que no nos quita esa visibilidad, no nos interrumpe prácticamente esa visibilidad. Y fijaros que en este caso, bueno, pues tiene conectado el GPS, indicándome que a 1 kilómetro, a 1,1 kilómetro en la glorieta debo seguir de frente, me indica la velocidad a la que estoy circulando, la señal, que ahora veremos esto también que es, de velocidad máxima de la carretera en la que estamos circulando, y además me dice se ve aquí la recomendación de marcha. Me dice que vas en quinta, que deberías subir, ¿vale? Esa fletita hacia arriba, que pongas la sexta, ¿vale? Entonces, de esa forma, pues podemos ver. ¿Es necesario? No, pero bueno, pues es algo que viene también bien, ¿vale? Bueno, tenemos luego después el mantenimiento del carril. Bueno, a ver, tenemos aquí este sistema, depende del vehículo, bueno, pues puede ser más o menos avanzado. A ver, la idea es que cuando yo me desplazo lateralmente, se me va el vehículo del carril sin yo hacerlo de forma voluntaria, pues este sistema lo que hace es que me avisa que me estoy saliendo del carril o incluso, si es más avanzado, me corrige, ¿vale? Esto no está mal para la gente que no pone nunca el intermitente. Entonces,
desvías tú el volante suavemente y bip, 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 te hace la corrección. Si no quieres escuchar el aviso, pues pones intermitente y así de esa forma este sistema detecta que es un movimiento voluntario. Y así de esa forma, pues lógicamente no va a ir todo el tiempo pitando, corrigiéndote y demás, ¿vale? Esto, por supuesto, nos sirve para que, bueno, pues como tengo esto, suelto el volante y ya está, que vaya el vehículo solo. Porque llega un momento que también este sistema se desconecta, se bloquea y demás, ¿vale? Entonces, no, ni mucho menos para, bueno, pues yo me relajo ya y no tengo que hacer nada, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Simplemente es para avisarnos, ¿vale? Luego tenemos uno, que yo este sí que os digo siempre que es algo muy, muy bueno, ¿vale? Lo que pasa es que este en el examen tampoco se podría utilizar. Fijaros que dice sistema de aviso de ángulos muertos. Bueno, pues lo comentaba antes, que nos podrían haber puesto una foto para poderlo ver bien, que, bueno, pues sabéis que los espejos tienen una zona muerta, esta zona roja de aquí y esta zona roja de aquí, en la cual a través de los espejos retrovisores no vemos lo que tenemos. Fijaros que además es una zona muy peligrosa porque es justo encima de nuestro vehículo, muy, muy cerquita. Entonces, bueno, pues lo que el sistema este consiste en una pequeña luz, ¿vale? Si este es el espejo retrovisor, pues en la esquina superior, derecha o izquierda, depende de sea el espejo, se enciende una lucecita ahí de color rojo, indicándome que ahí hay algo, ¿vale? Entonces, de esa forma, bueno, pues miro al espejo, no veo nada, pero veo la luz encendida y sé que justo en ese momento, pues tenemos algo que si me cambio de carril puedo chocar contra ello, una motocicleta, una bicicleta, un vehículo más grande, bueno, pues cualquier cosa. Esto, por supuesto, evita muchos accidentes, ¿vale? Nos puede evitar muchos accidentes o por lo menos muchos sustos, ¿vale? Bueno, tenemos también el reconocimiento, perdón, de señales de tráfico, que bueno, pues es un sistema que lo que nos hace es que va detectando las señales o ya no solamente detectarlas, sino que en el GPS, pues a veces las de velocidad ya vienen reconocidas y lo que hace es que en el salpicadero o en la pantalla que decíamos antes nos van saliendo constantemente. Entonces, ay, ¿a qué velocidad se podía ir aquí? Que no he visto la señal. Pues miras ahí y lo tienes, ¿vale? Otra cosa es que lo tengas y lo hagas caso, ¿vale? Eso ya depende de cada persona. Luego tenemos el asistente de estacionamiento, que este es el sistema que hace que el vehículo estacione solo, ¿vale? Es muy cómodo, pero realmente, bueno, pues es un sistema que, bueno, luego yo todo el mundo que conozco lo tiene, tampoco lo usa demasiado. ¿Por qué? Porque al final lo metes tú más rápido que el vehículo solo. Entonces, como dice ahí, bueno, pues si lo has visto alguna vez, bien, si no, pues es un sistema que llama la atención porque, bueno, pues tú lo accionas para que te busque el sitio y para que te meta el vehículo y, bueno, pues es muy cómodo, te va avisando y luego tú solamente tienes que cambiar la marcha si el vehículo no es automático. Entonces, el volante gira solo hacia un lado hacia otro hasta que el vehículo se mete en ese hueco, ¿vale? Pero bueno, como digo, si aprendemos a estacionar y lo llevamos bien, pues esto muchas veces no lo vamos a utilizar, ¿vale? En el examen no se puede tampoco, imagino que esto lo tenéis claro. Vale, y luego tenemos este, que es el que os decía hace un momento, el control de velocidad adaptativo, que se conecta con este sistema que tenemos aquí. Aquí fijaros que podemos seleccionar la distancia de seguridad con el vehículo delante que sea mayor o sea menor. El vehículo por defecto nos va a poner una, pero tú dices, no, yo quiero ir más lejos, quiero ir más cerca. Pues lo puedes definir, ¿vale? Entonces, como os decía antes, es un sistema muy chulo, muy cómodo, sobre todo para viajes largos, porque, bueno, pues le marcas la velocidad a la que quieres ir, ¿vale? Te mantiene todo el tiempo esa velocidad, salvo que te encuentres un vehículo que va más lento que tú. En ese caso, pues modera la velocidad, te mantiene la distancia y en el momento en el que tengo yo hace así, pones el intermitente y giras un poquito el volante y el vehículo ya solo acelera para adelantar a ese vehículo que tienes delante. Entonces, como digo, bueno, pues es algo muy, muy seguro para que en un despiste que de repente frenan todos los vehículos, pues te mantiene esa distancia, ¿vale? Bueno, tenemos luego después también otro un poco ya más avanzado, el asistente de esquiva, que bueno, pues lógicamente sirve para eso. Fijaros que dice, calcula una vía de escape adecuada usando la distancia, anchura y holgura transversal del vehículo precedente a partir de 30 kilómetros por hora, ayudando al vehículo a sortear obstáculos en situaciones críticas, ¿de acuerdo? Entonces, si ve que vamos a chocar, analiza la situación, si viene uno de frente, si no viene, anchura de la vía y demás, y bueno, pues si te vas a chocar, pues incluso te gira, te esquiva de ese obstáculo. Si no es posible esquivar, pues lógicamente entra en juego la frenada de emergencia y el vehículo se detiene para evitar colisionar con él, ¿vale? Esto, pues como veis, es un sistema muy avanzado para situaciones muy, muy concretas, ¿vale?
Nos habla, fijaros, también de las luces, ¿vale? Y nos habla en este caso de las luces adaptativas. Bueno, cuando nosotros tenemos un vehículo que no tiene las luces adaptativas, bueno, pues lógicamente enciende la luz, iluminan recto, ¿vale? Hacia adelante. Hay unos vehículos que las luces adaptativas lo que hacen es que cuando giras el volante, giran un poco también los faros, ¿vale? Hacia donde gires, para meter más iluminación en la curva y ver un poco mejor. Otros vehículos lo que hacen, en vez de tener unas luces que se giran, que no son ya la leche, lo que hacen es que cuando a veces pones intermitente o giras el volante hacia un lado, se enciende la luz antiniebla delantera, ¿vale? Iluminando más esa zona, ¿vale? Para proporcionarte un poco mejor, un poco más de visibilidad, ¿vale? Pero como digo, pues tampoco es que sea demasiado necesario. Y luego, que lo hemos comentado antes también, bueno, pues el tema de las luces automáticas. Hay algunos vehículos que al llevarlo en automático se enciende la luz de corto alcance, entramos en el túnel, se enciende, se hace noche, se encienden solas, y hay otros vehículos que además pueden poner automáticamente las luces de carretera, es decir, tú pones están puestas las de corto, conectas automática la de largo, y bueno, pues en el momento que llevas una determinada velocidad, como dice ahí, más de 50, ¿qué quiere decir? Que estarás fuera de poblado, que es donde se pueden utilizar. No hay iluminación, pues automáticamente te pone las luces largas. Viene un vehículo de frente y detecta esa luz, pues automáticamente quita las largas y pone la de corto alcance, ¿vale? Entonces, bueno, cosas muy modernas, pero bueno, que en un principio tampoco es que sean demasiado fundamentales, ¿vale? Bueno, tenemos también después el asistente de giro. Bueno, pues igual. Esto, a ver, siendo un conductor con una mínima experiencia, es muy difícil caer en este error. Pero fijaros, dice, puede evitar colisiones con otro vehículo que se acerca en sentido contrario cuando se pretende girar a la izquierda. Dice hasta una velocidad de 10 kilómetros por hora. Y lo que hace es automáticamente frenar para evitar esa colisión, ¿vale? Esto os he dicho lo de una pequeña experiencia, ¿por qué? Porque es un error más común de lo que parece, que sobre todo cuando estamos aprendiendo a conducir, nos dicen, vamos a girar a la izquierda y miramos el espejo, miramos la derecha, miramos la izquierda en la intersección, vuelvo a mirar el espejo, señalizo, todo fenomenal, y cuando voy a girar no me doy cuenta que viene un camión de frente, ¿vale? Esto me ha pasado a mí muchísimas veces dando clase, ¿eh? De mirar mucho, centrarme mucho la atención en otras cosas y no ver lo básico, que si yo giro a la izquierda, el vehículo que viene de frente tiene prioridad. En este giro, pues el azul va a girar a su izquierda, lógicamente este tiene preferencia. Entonces, si detecta que haces el giro cuando ese vehículo se aproxima, pues lo que hace es que frena para evitar esa colisión, ¿vale? Esto, pues también, como digo, es algo evidente, pero bueno, pues en un sustillo sí nos puede evitar en algún caso, ¿vale? Bueno, luego tenemos otro sistema muy moderno, el sistema de visión nocturna, que lo que hace es que detecta si algún ser vivo, algún animal, alguna persona, bueno, pues se cruza o está alrededor de nuestro camino, sobre todo, pues evidentemente en vías fuera de poblado, que es donde, bueno, pues peor se ve, ¿vale? Entonces lo detecta y nos avisa que, bueno, pues hay ahí, en este caso, pues no sé qué es, un cervatillo o algo de eso, para evitar atropellarlo o chocar contra él, ¿vale? Bueno, tenemos luego el asistente predictivo de eficiencia. Bueno, este depende del vehículo que tengáis, puede llevar una forma, de otra o no llevarlo, ¿vale? Depende del vehículo. Entonces, bueno, pues a ver, aquí tenemos varias cosas que ver. A ver, tenemos uno que es el sistema de avisador, perdón, sistema de recomendación de marchas, que bueno, pues en un vehículo manual, bueno, pues el vehículo te va diciendo qué marcha deberías poner, ¿de acuerdo? Esto, como siempre os digo, es un consejo y bueno, si quiero lo sigo, si no, no, pero bueno, pues si yo sigo esa recomendación, se supone que mi vehículo va a consumir lo que tiene que consumir, no voy a decir menos, pero no va a consumir más de la cuenta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también, fijaros que tenemos una especie de surtidos de gasolina, hay otro más grande, quiere decir que aquí abajo gasto poco y ahí arriba gasto mucho. Entonces, si yo, por ejemplo, llevo el vehículo muy revolucionado, pues esta rayita subirá hacia la zona roja, avisándome de que el consumo es demasiado elevado. ¿De acuerdo? Que cambie una marcha superior o que afloje un poco la aceleración para que el consumo disminuya. ¿De acuerdo? Hoy en día, pues muchos vehículos igual llevan en el salpicadero, puedes poner el consumo inmediato para que veas que vas acelerando de una forma, está gastando 20 litros, levantas un poquito y ves que ese consumo baja. Entonces, todos estos sistemas
que sirven para que consuma menos, pues evidentemente están bien, ¿de acuerdo? Para evitar que eso, el consumo de nuestro vehículo se nos dispare y hagamos, como dice ahí, una conducción eficiente, que hablaremos de ella al final del libro también, ¿vale? Bueno, tenemos también el sistema de control de suspensión y dirección, que lo que hace es que sirve para que la conducción sea más cómoda, más segura, más deportiva. Entonces, como dice ahí, bueno, pues analiza el estado de la calzada y demás, y lo que hace es que puedes tú elegir el tipo de conducción para endurecer, como dice ahí, la dirección o los amortiguadores, ¿vale? Como dice ahí, para elegir entre deportividad y confort, ¿vale? Confort, pues significa llevar los amortiguadores, por así decirlo, blanditos, ¿vale? Para que, bueno, pues cuando pisemos un bache no sea muy brusco el golpe, como decíamos antes, y en deportividad, pues lo que hace es que endurece esa amortiguación para que, bueno, pues sea más dura y vaya tocando ahí todo el tiempo la rueda del suelo y evitemos que se despegue. Pero bueno, como digo, esto ya son cosas ya un poco más avanzadas. Bueno, tenemos también, dice, el gancho con asistente de remolque. Bueno, pues fijaros que dice, nos ayuda a maniobrar cuando llevamos un remolque. Maniobrar con remolque no es fácil, ¿de acuerdo? Ir hacia adelante es fácil, pero cuando tienes que maniobrar hacia atrás, pues al principio es complicadillo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues este sistema, como dice ahí, nos ayuda, nos dice hacia qué lado tenemos que girar el volante, pero fijaros que en algunos casos dice el sistema toma el control del volante para meter el remolque donde queramos, ¿vale? También un sistema muy moderno. Bueno, sistema preventivo de seguridad. Bueno, pues fijaros que en este caso, bueno, pues dice que es un sistema que utilizando todos los sistemas de los que hemos estado hablando, lo que hacen es que intentan que los daños en las personas sean los menos posibles. Fijaros que esto es muy curioso. Entonces, bueno, pues dice, entre otras medidas, se activan los pretensores de los cinturones. Esto lo vais a notar alguna vez cuando, por ejemplo, frenes un poco brusco, como que el cinturón os tira un poquito hacia atrás, ¿vale? Eso es que el pretensor se prepara para un posible accidente, ¿vale? Se cierran las ventanillas, ¿vale? Se cierran las ventanillas para que en caso de vuelco, pues nos cause menos daños. Y dice, o incluso se desplazan los asientos en dirección contraria al sentido del choque, ¿de acuerdo? Para minimizar ese riesgo. Pero fijaros que además, esto es, como digo, muy curioso, dice, hay otro sistema innovador que es un sistema que produce el ruido rosa. A ver, esto del ruido rosa es porque el impacto de un accidente deja muchas secuelas. No solamente he tenido el accidente y físicamente me he quedado mal y demás, pero muchas veces dicen los psicólogos que el impacto, el ruido, el estruendo que suena cuando hay un accidente es algo que se queda muy interiorizado, me imagino, no sé, se dirá así, no soy psicólogo, así que no sé cómo es el término, y bueno, pues es lo que nos provoca luego, pues eso, que de repente pues lo oigas, te sientas mal y demás. Entonces, como dice ahí, este ruido rosa lo que hace es que detecta el impacto que va a haber, ¿vale? Y emite un ruido, un sonido por los altavoces del vehículo. No sé cómo será ese ruido, dice, lo llaman ruido rosa, no sé cómo será, que consiste en que sea un ruido agradable para evitar que escuchemos el impacto contra otro vehículo. Como digo, es algo curioso, ¿no? Porque dice, joder, qué cosas más raras sacan, pero bueno, pues lógicamente si no oyes ese crack, ese golpe brusco y demás, bueno, pues dicen que te deja menos secuelas psicológicas, ¿vale? Así que, bueno, pues todo lo que sea encaminado para mejorarnos, pues evidentemente bienvenido sea. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos hasta aquí lo tenéis todo claro, todo lo que hemos visto. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver dos cositas más y ahora enseguida hacemos esa paradilla que solemos hacer. Bueno, tenemos esto de aquí, lo del HADAS Aftermarket, que bueno, pues nos dice que hay algunos bueno, los vehículos que no tienen todos estos sistemas que hemos hablado, bueno, pues hay algunos sistemas que se pueden instalar después, es decir, una vez que el vehículo ya ha sido construido, lo tenemos de varios años y demás. Entonces, fijaros que dice el control de velocidad, se podría instalar el sistema de mantenimiento de carril, lo de los ángulos muertos y el asistente de estacionamiento. Todo eso es algo que según esto se puede instalar, ¿vale? Entonces, bueno, pues como digo, si tienes un vehículo que no es demasiado viejo y no lo tiene, pues hombre, pues si instalas esto, te puede ir bien. La pasta que te he puesto no, pues eso ya es otra historia, ¿vale? Pero nos habla, lo que decía al principio, de los sistemas que ya son obligatorios cuando compramos un vehículo.
Se va a intentar hacer de forma progresiva. Esto no hace falta que lo aprendáis, ni mucho menos, no os lo van a preguntar. Pero bueno, pues un poco para tener esa idea. Fijaros que dice los de julio del 2022 y julio de 2024, que es ya el año que viene, bueno, digo ya, si fuese ya dentro de poco, bueno, pues todos esos vehículos, fijaros, tienen que venir ya obligatoriamente con todo esto. Como decía un vendedor, bueno, pues todo esto está muy bien. El problema es que, claro, pues todo esto encarece el vehículo, pero bueno, es cierto que, bueno, pues son sistemas que mejoran muchísimo esa seguridad. Y luego, bueno, pues ya a partir de julio de 2024 y julio de 2026, bueno, pues tenemos que estos sistemas que, bueno, pues estos generalmente van a venir. Lo que pasa es, bueno, pues el frenado de emergencia para peatones y ciclistas, bueno, pues es más avanzado que el que te detecta, pues que el de delante está frenando y demás. Y bueno, pues como decía, mucho mejor este sistema que evita atropellar a un peatón que el sistema que protege al peatón si le atropellas, ¿vale? Pues mejor no atropellarle, así no hay que protegerle de nada. Pero insisto, esto no tenéis que aprenderlo para nada porque no os lo van a preguntar, ¿de acuerdo? ¿A partir de qué año es obligatorio esto? Esa pregunta, como os digo, nos va a salir, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a hacer esa paradilla, voy a parar